Hermanos, buenos días, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Realmente siempre es una gran alegría para mí estar en este lugar para compartir algunas reflexiones que el Señor nos ha permitido preparar para el día de hoy. Y quisiera, hermanos, en primer lugar que nos pongamos de pie, vamos a orar, vamos a pedir que sea el Señor el que nos hable en esta mañana, que no veamos a un hombre, no veamos a Willy Rubio, sino que en verdad pensemos en cuánto tiene el Señor que decirnos hoy. Amado Padre Celestial, Dios eterno, nuestra confianza plena es en ti, nuestra esperanza eres tú, nuestra seguridad solamente está en tus pies, Señor. Yo te agradezco grandemente por tu inmenso amor demostrado en la cruz, que ha permitido que nosotros, pecadores y sin esperanza, tengamos no solamente esperanza, sino tengamos la seguridad que tú has cargado con cada uno de nuestros pecados en esa cruz, y que gracias a eso podemos libremente acercarnos a tu trono y a tu presencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Prepare nuestros corazones para escuchar tu palabra. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos para hablar sobre un tema que afecta a muchas personas en el mundo. Y lamentablemente estoy convencido que también afecta a muchos hermanos en nuestra congregación. La depresión, la ansiedad, esa tristeza que nos abate, que nos tumba, que nos aleja. En un mundo donde la luz puede a veces parecer oscura, muchos luchan con sentimientos de desesperanza y de tristeza. La salud mental es esencial para el bienestar de cada individuo y por ende de toda la familia. Hablando acerca de los desafíos que tenemos como familia, vamos a hablar un poquito, como les digo, sobre la salud mental en la familia, específicamente hablar un poco de la depresión, que tiene mucho que ver con nuestra salud mental. La depresión no solamente afecta al que lo padece, sino también impacta a quienes lo rodean. Al abordar estos temas desde una perspectiva bíblica, podemos encontrar consuelo y guía en la palabra de Dios. Hay una buena noticia, hermanos, en la Biblia. Dios nos ofrece consuelo y esperanza. Amén. 2 Corintios 1, 3, 4 dice: bendito sea el Señor, Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este pasaje nos recuerda que Dios es nuestra fuente de consuelo en los momentos difíciles. ¿Cómo encontrar esperanza en medio de la depresión, en medio de la angustia? En primer lugar, hermanos, vamos a hablar que hay que aprender a identificar el problema, reconociendo la depresión, su origen y su impacto familiar. Todos enfrentamos momentos difíciles en la vida. La depresión y la ansiedad son realidades que afectan no solamente a los individuos, sino a familias enteras. En esos momentos oscuros es fundamental reconocer el origen y entender que no estamos solos. No hay ningún ser humano inmune completamente a la depresión. Vemos que grandes hombres de Dios pasaron por grandes momentos de depresión. David, Elías, Salomón y muchos otros. La depresión puede tener múltiples orígenes, que van desde factores biológicos y genéticos hasta situaciones de la vida y experiencias traumáticas. Aunque este no es el foro para hablar acerca de eso, no es en verdad el tema en sí, pero sí quiero resaltar un aspecto importante. Hay muchos problemas de depresión, de ansiedad, que sí tiene que ver con problemas genéticos, con problemas hormonales, con trastornos hormonales, que sí es necesario una ayuda especializada para estas cosas.
No es el 100%, incluso yo diría es una mínima cantidad, pero sí ocurre. Y muchas veces menospreciamos estas cosas, menospreciamos y a veces no tomamos en cuenta y la atención a muchas personas que están padeciendo como una enfermedad ya el problema, ¿sí? Y que necesitan ser medicados. ¿Ya? Este no es el tema, como les digo, de hoy, no es el foro este tampoco para hablar acerca de esto, pero sí es algo que hay que rescatar y hay que resaltar, porque sí es una realidad. Y a veces, como les digo, muchos menosprecian esto y lo dejan pasar y lo dejan pasar, y pues las hormonas están completamente trastornadas por X motivos y nadie hace nada para poder ayudar a esa persona. Sí, pero es como les digo, insisto, no es el foro este. Ahora vamos a hablar acerca de lo que la palabra de Dios tiene para decirnos al respecto. Desde una perspectiva cristiana podemos reconocer que el origen e instalación de la depresión tiene un punto fundamental, ¿sí?, en el pecado. ¿Sí? No todo, como le dije, pero sí tiene un punto fundamental en el pecado, que trae dolor, sufrimiento y alejamiento de Dios. Es tal vez el motivo de desesperanza más grande que puede pasar un verdadero creyente. Porque obviamente el que no es creyente se acostumbra a su pecado, vive con su pecado y no se hace problemas. Pero el creyente verdadero, aquella persona que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, cuando está en pecado, sí cae en tiempos de depresión y de angustia muy fuertes, porque saben que están dándole la espalda a su Señor. Y este sí es el foro para hablar de eso. Es por esa razón, hermanos, lo importante que va a ser reconocer el problema. Debemos de aprender a reconocer, a identificar el problema. ¿Sí? David y muchos otros, su gran motivo de depresión fue el pecado. Veamos el salmista en el Salmo 42:11, decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O cuando David escribe en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O en el célebre Salmo 51, donde dice los primeros 3 versículos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O cuando habla en el Salmo 38, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. O en el verso 10 al 12 del mismo Salmo 51 que ahora estábamos hablando: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estos versículos ilustran claramente el dolor, la culpa y el arrepentimiento que David sintió tras su pecado, y también muestran un anhelo por restauración y por perdón. Reconocer nuestra lucha, hermanos, y reconocer sobre todo nuestro pecado es el primer paso para una real sanidad. Si cada uno de nosotros no nos ponemos y no somos conscientes realmente de qué es lo que está originando muchas veces nuestra ansiedad y nuestra depresión, jamás vamos a poder ser rescatados, porque simplemente muchos nos negamos, nos cegamos a la realidad que el pecado nos aleja de Dios. El pecado
destruye nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro mismo cuerpo incluso. Hablemos abiertamente sobre nuestras emociones en el hogar, hermanos. Es un foro muy importante la casa, nuestra casa. Ayudarles a nuestros hijos a entender que si hay errores hay que confesarlos, hay que aprender a pedir perdón. Y obviamente, fundamentalmente, hay que aprender a pedirle perdón a Dios. Hay que aprender a decir, Señor, yo estoy en pecado, yo estoy lejos de ti, perdóname, Señor. Si eres un verdadero creyente realmente, lo vas a hacer de corazón. Como les digo, el que es incrédulo, ahí se revolcará en su pecado y seguirá ahí. Podrá poner 1000 caras al resto, pero en lo profundo de su corazón sabe que está lejos de Dios. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo nos muestra que Dios está cerca de aquellos que están sufriendo y reconocen su pecado. Él entiende nuestro dolor y se preocupa profundamente por nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Nuestro Señor siempre está presto para restaurarnos, para retransformarnos nuevamente. Pero ¿cuánto estamos dispuestos nosotros de asumir y aceptar nuestra culpa? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a decir, estoy lejos de ti por mi propio pecado, por mi angustia? Es un punto, hermanos, que yo siempre quiero resaltar, porque a veces nos acostumbramos a pecar. Al comienzo nos duele, pero después ya como si hiciéramos callo en nuestro corazón. Y hasta se pone duro. Pero solamente el Señor puede, como les digo, retransformar nuestra vida. Y es en ello que nosotros debemos de aprender, en realidad, reconociendo el origen de nuestra ansiedad y nuestra depresión, reconociendo dónde está el foco de mi alejamiento de Dios, para poder nuevamente retomar las fuerzas. Identificando el problema, como les digo, el pecado es un punto fundamental. Y otro punto importante que hemos visto es el deseo de control. Tener el deseo de controlar cada aspecto de nuestra vida puede llevarnos a ansiedad y depresión, ya que la realidad es que no podemos controlar todo lo que ocurre en nuestro alrededor. Esos maníacos compulsivos controladores de todo, ¿no? Queremos controlarlo todo, queremos que todo esté en nuestras manos, queremos cubrir todo, todas las cosas. Hermanos, no se puede. ¿Cuántos queremos protegerlo tanto a nuestros hijos que terminamos encerrándolos en una bola de cristal, a que nadie los toque, que no le dé ni una gripe, que no le dé nada? Todo lo cuidamos, todo queremos controlarlo. Hermanos, eso no funciona. No funciona. Ese hijo apenas esté afuera, más lejos se va a ir. Y más difícil va a ser que regrese a los pies de Cristo. Nuestros hijos, hermanos, deben aprender a que el control no lo tienen los papás. Nuestros hijos no tienen que tenerle temor al papá y a la mamá. Tienen que aprender a tener temor de Dios.
porque Él está en todas partes. El papá y la mamá en algún momento no van a estar. Yo entiendo que haya mucho que querramos controlar, que querramos cuidar, proteger en nuestro hogar. Yo lo entiendo. Tengo hijos también. Pero realmente, hermanos, a veces es mejor aprender a dejarlos crecer. Es mejor a veces dejarlos caerse para enseñarles cómo levantarse, en vez de tratar de que nunca se caigan. Realmente les digo. Esos que queremos tener control de todo, vamos a terminar perdiendo. Les aseguro que vamos a terminar perdiendo. O aquellos que queremos controlar todo acerca de nuestra pareja. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué haces? ¿Con quién hablas? ¿Qué ves en el celular? Hermanos, ¿es una realidad o no? ¿Pasa o no pasa? De repente acá no pasa, ¿no? Somos una iglesia cristiana. Hermanos, aprendamos a depender de Dios. El control no lo tenemos nosotros. No lo debemos tener nosotros. El control lo debe tener nuestro Dios. Él es nuestra confianza. A Él pongámosle la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra pareja, la vida de nuestro hogar, de nuestra economía. Tantas cosas que pueden causarnos ansiedad, depresión, problemas. En Él debemos aprender a confiar. O cuando, yo entiendo también, hermanos, que cuando hay fallecimiento de algún familiar muy querido, o nos diagnostican de una enfermedad difícil, incurable o terminal, nos va a causar cierta ansiedad. ¿Saben por qué? Porque no tenemos el control. Pero muchas veces Dios lo permite justo para eso, para que aprendamos a que nosotros no debemos tener el control. El control lo debe tener Él. Y si confiamos en Él, debemos dejar en verdad que Él haga las cosas. La palabra de Dios, hermano, nos ofrece sabiduría y consuelo muy fuerte sobre este tema también. Veamos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo alienta a los creyentes a no dejarse dominar por la ansiedad. En lugar de intentar controlar todas las situaciones, se nos insta a llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Al hacerlo, encontramos paz, incluso en medio de las circunstancias inciertas. Esta paz nos libra de la necesidad de control, hermanos. Proverbios 3, versos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos recuerda que debemos confiar en Dios y no depender de nuestro propio entendimiento. Cuando buscamos controlar todo, a menudo nos enfrentamos a desilusiones, hermanos. Sin embargo, al rendir nuestras preocupaciones a Dios y reconocer su soberanía, Él guiará nuestro camino y nos dará claridad en todo. La búsqueda de control puede ser una fuente significativa de ansiedad y depresión, ya que nos agobia la presión de manejar cada detalle de nuestras vidas. En contraste, la Biblia nos invita, en verdad, a confiar en Dios y dejar nuestras cargas a sus pies y a buscar su paz en lugar de aferrarnos al deseo de control. Al practicar esto, hermanos, encontramos libertad y una renovada
perspectiva en nuestras luchas. No al control, no al pecado. Realmente, hermanos, si no, no vamos a poder avanzar. El segundo punto, el primer punto fue identificando, reconociendo el problema. Hablamos un poco del pecado, del deseo de controlar, del deseo de control. Ahora vamos a hablar confiando en las promesas de Dios. La forma como nosotros podemos encontrar esperanza en medio de la depresión, en medio de la ansiedad, es confiando en las promesas de Dios. A menudo, en medio del dolor, sentimos que no hay salida. Y esa es parte de la ansiedad, ¿no? Que nos lleva a una depresión. Y realmente, hermanos, hay depresiones muy profundas que nos pueden llevar incluso hasta ideas suicidas. Nos olvidamos de que hay esperanza y alivio disponibles para nosotros. La solución de nuestros conflictos no depende del tamaño del problema, hermanos, sino del tamaño de nuestro Dios, o del tamaño de cuánto tú lo ves a Dios. Ningún problema es más grande que nuestro Señor. Amén. Amén. Primera de Pedro 5, verso 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este versículo nos exhorta a dejar todas nuestras ansiedades en manos de Dios. La necesidad de control a menudo proviene del miedo a la ansiedad, pero al confiar en que Dios se preocupa realmente de nosotros, podemos soltar esos temores y hallar alivio. Reconocer, hermanos, cuando yo puedo llegar a decirle a Dios: Señor, te lo dejo esto en tus manos, pero realmente te lo dejo en tus manos, es cuando uno encuentra libertad, cuando uno encuentra liberación. El Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Qué hermoso, ¿no? Pero ¿cuánto lo hacemos real en nuestra vida? Este salmo destaca la importancia de entregar nuestros planes y deseos a Dios. Al hacerlo, estamos reconociendo que no somos capaces de controlarlo todo, pero sí podemos confiar en su dirección y propósito. Hermanos, una psicóloga en una conferencia cogió un vaso con agua y le enseñó a todos. Bueno, todos dirán, de repente me van a preguntar, ¿lo ven el vaso medio lleno, medio vacío? Pero ella más bien preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Y muchos contestaron, ¿no? Pesa 100 gramos, pesa 200, pesa 300, pesa medio kilo. Yo qué sé. En realidad el peso absoluto, hermanos, no es importante. Depende simplemente de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si yo lo sostengo 30 segundos, no va a pasar nada. Si yo lo sostengo 1 hora, probablemente va a comenzar a dolerme la muñeca, va a comenzar a dolerme el codo. Si yo lo sostengo 3 horas, 4 horas, va a comenzar a dolerme todo. Se va a contracturar mis músculos, no lo voy a poder soportar. Yo no creo que pueda llegar a un día sosteniéndolo el vaso. Yo sinceramente, como le digo, no creo que pueda llegar a un día sosteniendo en vaso. En cada uno de estos casos, hermanos, ¿el peso del vaso ha cambiado? No ha cambiado. El peso del vaso es el mismo, es siempre el mismo, pero mientras más tiempo lo sostengo el vaso, se hace más pesado y más difícil de soportar. Las preocupaciones, los sentimientos negativos, la ansiedad, la depresión, hermanos, son como este vaso. Mientras más tiempo tú lo cargues, más te va a afectar, más sufrimiento vas a tener y más dolor vas a padecer. Pero cuando tú decides dejar el vaso, te vas a liberar. Mientras más pronto lo hagas,
mejor te vas a sentir. Hermanos, ¿dónde deben estar nuestras cargas? Nuestros pecados que tenemos a cuestas. ¿Dónde debemos ponerlos? En los pies de la cruz de Cristo. Debemos aprender a dejar el vaso. Porque una cosa chiquita, porque este vaso no pesa mucho, bueno, otra cosa es que me digan, sostén 5 kilos, pues va a ser peor, ¿no? Una cosa que parece insignificante, que cualquiera, hasta un niño lo podría levantar, puede afectar grandemente a mi vida. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Amén. Amén, hermanos. Entonces debemos aprender a soltar el vaso en los pies de Cristo. Jesús nos invita en Mateo 11, 28 al 30, voy a leerlo, dice: venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, yo os haré descansar. Realmente, hermanos, cuando yo vi, bueno, yo no lo leí la obra, lo vi la película en dibujos animados del progreso del peregrino. Es impactante cómo se presenta el peregrino, ¿no? Un hombre abatido, agobiado, con un saco de pecados cargándolo, buscando ayuda para poder liberarse. Y él se va en búsqueda y camina y pasa un montón de cosas, pero ese saco lo agobiaba cada vez más y más y más, hasta que llega y lo deja y lo entrega en la cruz de Cristo. Es dejado ese saco. Es tremendo realmente. Yo de niño, cuando lo vi esta película, me impactó tanto que realmente me hizo ver las cosas diferente, ¿no? Me hizo darme cuenta de cuánta angustia y cuánto dolor puede uno cargar encima, y que en verdad, hermanos, debemos reconocer que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, a cargar justo esa culpa, a cargar ese pecado, que nosotros no podemos cargarlo, que nosotros llega un momento en que nos va a terminar abatiendo y vamos a terminar en una muerte eterna, ¿no? Si no es por la sangre del Cordero, porque nuestro Señor pagó alto precio por nuestro perdón, pagó alto precio, no pagó oro ni plata, su sangre preciosa derramada en la cruz. Eso pagó Dios por ti. ¿Cuánto vales? ¿Vales así? ¿Vales así? ¿Vales así? ¿Cuánto crees que vale la sangre de Cristo? Él ha pagado ese precio por ti. Amén. Tenemos donde dejar nuestras cargas, hermanos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Nuestro Señor Jesucristo, las palabras que dice son reales, son verdaderas. Son palabras en las que podemos confiar y podemos dejar todas nuestras cargas a los pies de Cristo. Y en Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Esto nos recuerda, hermanos, que debemos presentar todas nuestras preocupaciones, como les decía, en Dios. Y a cambio nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Incentivemos, hermanos, esto en nuestros hogares, a llevar nuestras cargas a Dios. Y como les decía, hermanos, ese es el mejor legado que podemos dejar en nuestro hogar. Que nuestros hijos sepan dónde tienen que regresar, a dónde tienen que regresar. Y es a los pies de Cristo. Es en ese lugar. No a los pies del papá o de la mamá, porque de repente cuando lo necesiten ni siquiera estaremos, no lo sé, pero sí deben regresar a los pies
de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde pueden dejar todas sus cargas. Fomentemos momentos siempre de oración en nuestra casa, donde podamos expresar nuestras ansiedades y meditar en la paz que solamente en Cristo podemos encontrar. También es vital, hermanos, buscar recursos, consejería, buscar ayuda. Si tienes necesidad, busca ayuda. Hay hermanos, hermanas mayores, no en edad, sino mayores en conocimiento, en sabiduría, que pueden ayudarnos. Pero debemos tener esa actitud humilde de reconocer nuestra necesidad y buscar ayuda, en verdad. Y esto nos lleva al último punto que voy a tocar acerca de cómo encontrar la esperanza en medio de la depresión, es el poder del consuelo y la esperanza. El consuelo y la esperanza son cruciales para navegar por las aguas turbulentas de la depresión. Pero no solo se trata de recibir consuelo, también estamos, hermanos, llamados a compartir el consuelo. Imaginemos que de repente algún miembro de nuestra iglesia está padeciendo por algún pesar. Es muy importante, hermanos, que sepa que estamos con esa persona. Es un gran ejemplo nuestra hermana Cecilia, ¿no? Yo en verdad admiro nuestras hermanas, cómo se están turnando, cómo están pasando tiempos con ella. Y es maravilloso, hermanos, saber de que nuestra congregación puede tener la capacidad, en verdad, de dar ayuda. Aunque sí es cierto, muchas veces falta gente, ¿no? Pero aún ahí el Señor está supliendo. Y es bueno eso. Realmente es un reto esta situación que estamos pasando actualmente, pero es un reto que como iglesia debemos aprender a asumirlo y a superarlo también. Según de Corintios 1, 3 y 4, que fue el versículo que comencé leyendo, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ojo lo que le dice acá: el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es un llamado, hermanos, a la congregación, a ayudarnos con las cargas, ayudarnos a seguir adelante. Hay tiempos difíciles que algunos hermanos pasan y tiempos difíciles que tal vez a algún momento nosotros vamos a pasar, que vamos a necesitar ayuda. Como dice en este pasaje, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuele en nuestras tribulaciones. Nos recuerda en verdad que Dios está con nosotros, hermanos. Y por último el versículo 10 de Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No olvidemos, hermanos, que solamente el Señor nos puede ayudar, solamente en Él podemos encontrar, pero mucho tiene que ver la congregación también, que pueda ayudar a encontrar a este gran Dios. Animemos a nuestras familias a hacer el soporte unos a otros, practiquemos la empatía, ofrezcamos apoyo y recordemos que como familia debemos ser un refugio. Además, para aquellos que no son creyentes, presentémosle el Evangelio, hermanos, la esperanza que se encuentra en Jesús. La salvación no solo que ofrece el perdón de los pecados, sino también la posibilidad de vivir con una paz que solamente Dios la puede dar. Y enfrentar la ansiedad y el dolor con un Salvador amoroso. Para terminar, como conclusión final, la depresión y la salud mental son temas complejos, hermanos. Yo me he dado con un montón de sorpresas. En verdad, acá hay para un montón de prédicas. He tratado de ser lo más conciso, lo más simple, lo más práctico, pero realmente hay mucho material y muchas situaciones y muchas cosas más que se pueden hablar. Es complejo, pero la palabra de Dios ofrece consuelo, esperanza y guía.
Al reconocer el origen de nuestra depresión, el pecado o nuestro deseo de control, y buscar alivio en Cristo, confiando en sus promesas y dejando todas nuestras cargas a sus pies y compartir el consuelo con los demás, en verdad las familias pueden encontrar un camino hacia la sanación. Si aún no has puesto tu fe en Cristo, tal vez esta sea una oportunidad de decirle al Señor y de reconocer lo que Él ha hecho por ti en la cruz. Como recordábamos en la Santa Cena, su cuerpo y su sangre entregado por nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Y es mi oración, en verdad, que este tema sea de mucha importancia para nuestras vidas y que nosotros tengamos herramientas para poder acercarnos a Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios eterno, perdónanos, Señor. Perdónanos si nuestro pecado nos está alejando de ti. Perdónanos, Señor, si nuestro deseo de control nos está alejando de ti. Ayúdanos, Padre, a entregar todas nuestras cargas a tus pies, reconociendo que tú has muerto por cada una de estas cosas, Señor. Yo te pido, amado Cristo, por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por nuestras familias, Señor. Ayúdanos a encontrar siempre esperanza y seguridad en tus pies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.